Bueno, hermanos, seguimos aquí delante de la presencia del Señor. Sé que muchos saben que va a ser un servicio abreviado, ya que estamos con máscara y adentro, y yo sé que es un poco incómodo. Pero en un abreviado reconocemos la importancia de la palabra de Dios. Entendemos que es la palabra del Señor que edifica la iglesia, es la palabra de Dios que nos da vida y aliento. Entonces, siempre queremos asegurar escuchar a la palabra. Y hoy, Dios mediante, la palabra viene del Salmo 133. Vamos a tomar un pequeño break de Primera de Pedro. Vamos a ver algunos salmos en las próximas semanas, un verano de salmos, si lo quieres llamar así. Pero no se preocupen, vamos a terminar Primera de Pedro y vamos a terminar el libro de Marcos. No nos podemos olvidar de Marcos, pero todo en su tiempo. Entonces, escuchen la palabra del Señor del Salmo 133. Y dice así: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos una vez más. Padre amado, Padre eterno, Padre bueno, quiero reconocer, Señor, mi insuficiencia, Señor. Necesito tu fortaleza, Padre. Pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando y predicando a través de mí. Y pedimos, Señor, que uses a tu palabra para edificar a tu pueblo, Señor. Al final del día reconocemos nuestra necesidad de ti. No necesitamos sabiduría de hombre ni opiniones de hombre, necesitamos de la verdad de Dios. Y esa verdad la hallamos en tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar aquí presente para escucharla predicada en vivo. Y pedimos, Señor, que la uses poderosamente en la vida de tu iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba en la universidad y estaba en condición física, tenía algo de condición física porque ya no hay. Yo una vez competí en una competencia, participé en una competencia. Era una competencia donde había muchas iglesias de todas partes de la isla de Puerto Rico. Y el nombre de la competencia era el Uni Challenge. Uni como para unidad. Y el enfoque de la competencia era, claro, que fuera divertido y competitivo, pero era para fomentar unidad entre cada equipo de cada iglesia individual y también entre las iglesias de toda la isla. Y la unidad era tan importante en esta competencia que si un equipo en algún momento dado su actitud se puso malo y no se trataban con amor y respeto, podían perder puntos. Así que puedes ganar un evento y así perder el evento si no lo hiciste de una forma unida, con amor, con una actitud que honra al Señor. Pues mira, la primera mitad del día, al llegar al almuerzo, mi equipo, nosotros estábamos en primer lugar. Y estábamos orgullosos y contentos, estamos ganando, estamos representando a nuestra iglesia y a Ponce, Puerto Rico, y listos para seguir compitiendo y Dios mediante ganar la competencia. Pues al terminar el almuerzo, vamos a un lugar y vemos que el próximo evento no era contra otro equipo, sino era algo que teníamos que hacer juntos, era construir una rompecabezas. Y cada pedazo de ese rompecabezas era gigante, medía 5 o 6 pies y era hecho de madera, algo bien pesado. Hermanos, yo te digo, para hacer el cuento largo o corto, en unos minutos nosotros perdimos la paciencia el uno con el otro. No pudimos estar en acuerdo en cómo comenzar, dónde comenzar. Uno tratando de levantar una pieza solo y no podía porque pesaba demasiado. Nuestras actitudes fueron pésimas. No nos respetábamos, nadie quería escuchar la sugerencia de otro. Fue algo bien vergonzoso. No solamente quedamos último en ese evento, perdimos la competencia. Quedamos en último lugar en la competencia porque nuestra actitud de ese momento en adelante fue horrible. Y en ese momento nosotros aprendimos algo bien importante. Yo aprendí algo bien importante.
nosotros realmente no estábamos unidos como un equipo. Nosotros simplemente estábamos unidos o unificados en torno a la victoria. Pero cuando la victoria no se podía hallar, cuando había un momento difícil, cada cual se fue por su lado. Eso no era una unidad verdadera, no era una unidad profunda. Era una unidad superficial. Y te digo, fue una lección difícil, pero por la gracia de Dios la aprendimos. El próximo año muchos de nosotros volvimos a competir. Habían más iglesias compitiendo esa vez. Y ese año quedamos en segundo lugar. ¿Pero por qué? Porque nosotros entramos con el enfoque de que pase lo que pase, queremos honrar al Señor a través de nuestra unidad. Que pase lo que pase, más importante es amarnos y llevarnos bien y tratarnos con respeto que ganar la competencia. ¿De qué vale ganar si perdemos ese espíritu de hermandad, ese espíritu que hay en Cristo? Y gloria a Dios que ese pensamiento nos ayudó a competir bien y quedamos en segundo lugar. Yo le comparto esto porque pienso ahora en nosotros, que gracias a Dios, después de 4 meses muy largos, podemos volver a reunirnos aquí en persona. Y estoy muy agradecido por eso y gracias al Señor por eso. Todos lo debemos hacer, pero mi oración, mi deseo es que nosotros no simplemente queremos estar aquí juntos en persona, aunque eso es bueno, pero eso no lo es todo. Mi oración es que nosotros como iglesia continuemos creciendo en unidad. Estar presente no iguala a la unidad. Yo espero, yo oro, mi anhelo es que seguimos creciendo en unidad y que no nos unificamos alrededor de algo superficial, sino que nos unemos en torno a lo que es más importante, que es Cristo y su palabra. Entonces, hermanos, en el Salmo 133 vemos una imagen bien bonita de lo lindo que puede ser la unidad. Y también este Salmo nos acuerda de cómo la unidad es posible o qué lo hace posible. Entonces, Dios mediante, vamos a ver 3 puntos. Yo creo que ya se dieron cuenta que me gusta tener 3 puntos. Y son los siguientes. Primero, la unidad es una bendición. La unidad es una bendición. Segundo, vamos a ver Dios mediante, que somos unidos en nuestro llamado y en nuestra misión. Y por último, vamos a ver en esta mañana que la unidad verdadera se halla en Cristo. Entonces vamos al primer punto, que no hay mucho tiempo, yo tengo muchos papeles. Primero, la armonía, como dice el texto, pero una mejor traducción es la unidad. La unidad es una bendición. Vean que David comienza el versículo 1 aquí en el 133 diciendo que es un cántico gradual de David, y después dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es habitar los hermanos juntos en armonía o en unidad. En ser un salmo gradual, eso significa algo. Muchos teólogos piensan que este salmo fue cantado por el pueblo de Israel mientras ellos regresaban a Jerusalén para los 3 días feriados. Y vemos que el Señor los manda a celebrar esos festivales o esos días feriados en Éxodo 23. Entonces el pueblo de Israel volvían a Jerusalén de diferentes regiones, cada persona de un tribu diferente, de diferentes clases sociales. Ellos volvían con un solo propósito, que era adorar al Señor juntos. Y cuando David piensa en eso, cuando él observaba eso, él decía: qué lindo es, qué bueno es. Es bueno y es agradable, es delicioso. ¿Por qué es bueno? Bueno, es bueno porque el Señor nos manda a vivir en unidad, y todo que el Señor manda es bueno. Si Dios nos manda a hacer algo, hermanos, es porque es lo mejor para nosotros, y el Señor nos manda a vivir en amor y unidad. Entonces es bueno por eso. Pero no solamente es bueno, David también menciona que es delicioso, que es agradable. Eso quiere decir que vivir en unidad es bueno porque es para nuestro bien y glorifica al Señor, pero también es algo de lo cual nosotros disfrutamos. Es un deleite para el pueblo de Dios cuando podemos vivir en unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad hay paz, hay tranquilidad, hay amor, hay armonía.
Y hay que tomar en cuenta algo aquí. En David decir que la unidad es bueno y delicioso o agradable, él está insinuando algo, que la unidad no siempre sucede. La unidad no siempre pasa. Vemos esta frase de habitar juntos, lo vemos en Génesis 13, versículo 6 y Génesis 36, versículo 7. En Génesis 13 vemos esta frase de habitar juntos y se refiere a Abraham y a Lot. Y ellos no podían habitar juntos porque la tierra no era lo suficiente grande para ellos. Y vemos que Jacob y Esaú tampoco podían habitar juntos. ¿Por qué? Porque tenían demasiadas pertenencias y no había espacio y la tierra no daba lo suficiente fruto para ellos. El punto es este: David sabía que la unidad, aunque es lo ideal, no siempre sucede. Entonces, cuando sucede, cuando la estamos experimentando, cuando somos parte de algo donde hay unidad y amor, mira, eso es una bendición del Señor, no lo debemos menospreciar. Y no solamente no lo debemos menospreciar, pero si estamos a experimentar eso, debemos luchar por mantenerlo. No se debe dar la unidad por sentado, es una bendición del Señor. Y por lo más difícil que a veces se puede aparentar hallar la unidad, este salmo nos acuerda que es posible. David se deleitaba en ver cómo el pueblo de Israel volvía a Jerusalén y volviendo de diferentes regiones, cada persona con un trabajo diferente, vivían en culturas diferentes, pero ellos volvían y habitaban en armonía y juntos adoraban al Señor ahí en Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Cómo era eso posible? Porque lo que los unía no era simplemente un evento, no era ni siquiera el festival. Lo que los unía a ellos era su identidad como el pueblo de Dios. Era su identidad como el pueblo que está en pacto con el Señor. Eso era lo que los unía a ellos. Por eso es que su unidad era posible. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Segundo punto. Nosotros somos unidos en nuestra identidad y misión. Nosotros somos unidos en nuestra identidad y misión. Después que David proclama que la unidad es bueno y delicioso, él da 2 ejemplos de cómo la unidad es una bendición, para demostrar cómo es algo lindo y rico para el pueblo de Dios. Y vemos el primer ejemplo en el versículo 2. Es como el buen óleo o aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En este versículo David está comparando la bendición de la unidad con un óleo, un aceite. Y este aceite, hermanos, era un aceite que olía riquísimo. En Éxodo capítulo 30 vemos cómo el aceite se mezclaba con diferentes especies y era algo que olía rico, era una fragancia linda. Y cuando se hacía la mezcla, no se podía hacer más. Se hacía una mezcla y ya, era la única que existía. ¿Por qué? Porque esa mezcla fue creada o destinada para ser sagrada. Y todo lo que tocaba ese aceite se consideraba sagrado como para el Señor. Entonces, nada más en pensar en el aceite y pensar que la unidad entre los hermanos es como este aceite, se puede decir mucho. Como dice un pastor, nos acuerda que la iglesia es llamada a ser santa, separada para el Señor. Y cuando la iglesia vive en unidad, es como el perfume. La unidad es como el perfume de la iglesia. Es una fragancia bonita de la iglesia. Y es una fragancia que disfruten los de adentro, pero también cualquier persona que pueda experimentarla, que pueda estar cerca a ella. Eso es nada más pensar en el aceite. Pero te digo, para mí el aceite no es el punto aquí. David menciona el aceite, pero no lo menciona en sí solo, lo menciona en referencia a ¿quién? A Aarón. Aarón y sus hijos fueron los primeros del sacerdocio levítico. Y ellos fueron escogidos por el Señor para presentar sacrificios a Dios en el tabernáculo, para cuando el pueblo de Israel pecaba. Ellos eran mediadores entre el pueblo y el Señor, y su trabajo era llevar al pueblo de Dios
a Dios, al Señor. Su trabajo era recordarle a ellos su necesidad del Señor, su necesidad de perdón. Ahora, aunque vemos que eso era el trabajo de Aarón y sus hijos y el sacerdocio levítico, Éxodos 19 viene antes del Éxodos 30. ¿Por qué digo eso? Porque antes de que el Señor llamó a Aarón y a sus hijos, vemos lo siguiente en Éxodos capítulo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aunque Aarón y sus hijos fueron los primeros del sacerdocio levítico, vemos que aún antes de eso, siempre era el propósito de Dios de que todo su pueblo fuera un pueblo de ¿qué? De sacerdotes. Que todo su pueblo funcionaran como sacerdotes, que fuera un reino de sacerdotes. Entonces, en vivir como el pueblo de Dios, obedeciendo al Señor, cada persona tenía la responsabilidad de llevar a otros a Dios, de dejarles saber a otros de lo lindo y lo precioso que es el Señor. En ser un reino de sacerdotes y en ser una nación santa, ellos podían llevar las naciones a Jehová. Eso era la promesa que el Señor le dio a Abraham, de que sus descendientes iban a ser una bendición para las naciones. Pero sabemos en leer la palabra que Israel pecó y no pudo cumplir con eso. Pecó y falló, y en vez de llevar las naciones a Dios, comenzaron a buscar de los dioses falsos de las naciones. Pero gloria a Dios, que donde falló Israel y donde fallamos nosotros, Cristo es obediente, fue obediente y fue victorioso. Él obedeció al Señor perfectamente, y vemos en Hebreos capítulo 4 que ese llamado de ser un sacerdote, un sacerdocio, es cumplido en Cristo. En el nuevo pacto, Cristo funciona como nuestro ¿qué? Nuestro gran sumo sacerdote. Pero Él no solamente, Él no lleva sacrificios al Señor, Él fue nuestro sacrificio. Y fue nuestro sacrificio una vez por siempre en excelencia. Y Él está ahora a la mano derecha del Padre intercediendo por su pueblo como nuestro sacerdote. Entregó su vida, conquistó la muerte, el pecado y la tumba, y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, esa es nuestra esperanza. Y eso es parte de quienes somos en Cristo, porque en Cristo y a través de Él, nosotros, la iglesia, somos llamados a ser ¿qué? Un real sacerdocio. Vimos esto en 1 de Pedro capítulo 2. Entonces, hermanos, nosotros juntos, unidos como el pueblo del Señor y viviendo de acuerdo a nuestra identidad como un real sacerdocio, nosotros llevamos a los demás a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre que es bueno y bondadoso y misericordioso. Otra forma que podemos decir esto es que nosotros somos unidos en nuestra identidad como pueblo de Dios, nuestra identidad en nuestro llamado de ser sacerdotes, pero también somos unidos en nuestra misión, porque el sacerdote lleva a otro al Señor. Una vez nos hacemos parte de la familia de Dios y nos convertimos en su pueblo, somos llamados a llevar el Evangelio a los demás. Esa es nuestra misión, comenzando con nuestra propia familia y nuestros vecinos y la comunidad y quien sea que el Señor nos pone delante. Y ese llamado lo tenemos en común y ese llamado nos ayuda a unirnos. Entonces, hermanos, de Grace Baptist Church debemos luchar por la unidad. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que la unidad es algo que debe fluir de nuestra identidad y de nuestra misión. Es parte de quienes somos en el Señor. La unidad en el cuerpo de Cristo es tan importante que Jesús mismo oró por la unidad de sus discípulos y también por la unidad de todo creyente que vendrá después de ellos. Leemos eso en Juan capítulo 17. Él ora por todo que creerá el mensaje del Evangelio. Él ora por nuestra unidad.
Y cuando nosotros somos unidos en nuestra misión y nuestra identidad y buscamos obedecer al Señor juntos, hermanos, la palabra dice que en ese momento somos como un olor fragante. Somos como un oleo que huele riquísimo y que bendice a todos que son parte de eso y también a todas las personas que pueden verlo y experimentarlo. La unidad bendice al partícipe tanto como a los que están alrededor. Así cuando uno entra a una tienda de perfume y te da el olor, a veces bueno, a veces malo, a veces te da un dolor de cabeza, pero te da el olor simplemente con estar ahí. Mira, así debe ser la iglesia. Que la fragancia de nuestra unidad se siente y se puede oler por los demás. Y vean cómo David describe esto del aceite. No es un poquito que cae sobre la cabeza. Dice que es tanto que cae sobre la cabeza y la barba y la ropa. ¿Qué comunica esto? Comunica bendición en abundancia. La unidad entre el pueblo de Dios es una bendición del Señor. Y cuando existe, hermanos, es una bendición que realmente no merecemos, es en abundancia. Nosotros que ni merecemos la salvación, vemos aquí que cuando luchamos por honrar al Señor y luchamos por vivir así en armonía, el Señor bendice la iglesia y bendice al pueblo de esta forma. Como un oleo que es tanto que cae sobre la ropa y ensucia el piso y se va por ahí para abajo. La bendición es abundante. Ahora, eso dicho, hermanos, yo creo que es importante comunicar que la unidad bíblica, aunque hay que luchar por ella, no luchamos por ella cualquiera que sea el costo. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras luchamos por la unidad, no podemos perder de vista al Señor. No podemos olvidarnos de lo que Él nos manda hacer en su palabra. No podemos ignorar a Dios y a sus mandatos porque queremos ser unidos con una persona o una organización o ni siquiera una iglesia. Cuando alguien en Israel pecaba y se perjudicaba el pacto con el Señor, se tenía que entregar un sacrificio para ese pecado. Se tenía que ir ante la presencia de Dios y pedirle perdón. ¿Qué comunica eso? Que el pecado perjudica la unidad entre el pueblo de Dios. En el nuevo pacto en Cristo vemos algo similar. En Mateo 18 vemos que nosotros los cristianos somos llamados a, en amor, ir a un hermano si persiste en pecado y comunicarle: mira, hermano, estás viviendo en pecado, arrepiéntete. Y lo hacemos con la meta de que se arrepiente y que puede ser restaurado. Pero la palabra es clara: si se rehúsan a arrepentirse y quiere persistir deshonrando el evangelio, el nombre de Cristo, la iglesia es llamada a removerlo. La iglesia es llamada a no considerarlo miembro y considerarlo como un publicano, o sea que ni siquiera es cristiano. Y claro, la meta siempre de que se arrepiente. Vemos esto explicado en Gálatas 5:9 y 1 Corintios 5. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso quiere decir que un poquito de pecado, si no se habla con la persona, si no se confronta, mira, es suficiente para contaminar la iglesia entera. Entonces, hermanos, hay que reconocer que amarnos y servirnos y ser pacientes los unos con los otros y ser humildes, eso fomenta la unidad. Pero también hay que reconocer que confrontar el pecado o animar a un hermano para que siga andando conforme a lo que dice la palabra de Dios, eso también fomenta la unidad y eso nos ayuda a guardar la unidad como una iglesia. Todo eso es parte de mantener unidad. Entonces, hermanos, al final del día vamos a recordarnos que una de las formas en que luchamos para mantener la unidad es protegiendo a la iglesia del pecado persistente y no arrepentido. Y esto puede tomar muchas formas. Puede tomar la forma de división, de falsa doctrina, de chisme. Hay tantas formas. El enemigo es listo. Pero somos llamados a ¿qué? A guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Somos llamados a luchar por la unidad y mantenerla. Y hay otro aspecto aquí que hay que reconocer. El pecado no solamente afecta la unidad dentro de la iglesia, también afecta el testimonio con los de afuera de la iglesia. 1 Corintios 6, Pablo reprende a esos cristianos porque se estaban llevando los unos a los otros a la corte para cosas triviales. Y en hacer esto estaban comunicando a sus vecinos y a la comunidad de que no eran unidos. Aunque decían que eran cristianos y que amaban al Señor, se estaban llevando a la corte. Entonces comunicaban de que no había un espíritu de perdón, ni de gracia, ni de misericordia. Y Pablo, ¿qué? Los reprende. Entonces, hermanos, vamos a estar pendientes a eso. Queremos luchar por la unidad, pero sin perder la vista del Señor y de su palabra. Y yo te digo, yo me he animado mucho con ustedes. Yo he observado en los últimos meses como ustedes han luchado por amarse y servirse los unos a los otros. He visto como ustedes están llevando compra a otros hermanos en la iglesia, como están visitando a los hermanos para animarlos, están pasando tiempo en el teléfono orando los unos con los otros. El Señor está obrando entre ustedes, hermanos. Eso es fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Vamos a dar gloria a Dios por eso, pero vamos a seguir orando para que el Señor nos ayude a seguir creciendo en eso, porque esas cosas fomentan la unidad. Y de igual forma, si alguien se ofende porque alguien dijo algo que te hiere los sentimientos, vamos a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a ser pacientes. Vamos a hacer todo lo que podamos para luchar por ser un pueblo, un cuerpo unido. Porque la unidad es una bendición que debemos querer y que queremos disfrutar. Somos llamados a ser el pueblo de Dios, entonces vamos a vivir de una forma en que honramos a nuestro Salvador. Y eso nos lleva al último punto. El último punto en esta mañana es que la unidad se halla en Cristo. La unidad se halla en Cristo. En el versículo 3, David da el segundo ejemplo de cómo la unidad es una bendición. Escuchen el versículo 3. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esto es una de las veces que aprender un poco de geografía nos ayuda a interpretar un versículo. El monte Hermón se encontraba al norte de Israel. Hoy día no es parte de Israel, hoy día se encuentra en el borde de Líbano y Siria. Pero cuando David escribió esto, era parte de Israel. Y es un monte grande, sobre 9,000 pies de altura. Y si fueras a buscar una foto del monte Hermón, verás que en la foto casi siempre el monte tiene nieve. El monte es reconocido por siempre estar húmedo, de que siempre tiene rocío sobre él, aun cuando el área a su alrededor está seca. Aun cuando el campo alrededor está marrón y no hay vegetación, el monte Hermón como que siempre tiene grama verde y siempre está dando fruto. Ahora también vemos aquí el monte Sión. El monte Sión se encuentra muchas millas al sur del monte Hermón, se encuentra en las afueras de Jerusalén y es un monte mucho más bajito, mide como 2,500 pies. Y el monte Sión se sabe que es como cualquier otra área. Si no hay lluvia, si hay una sequía, el monte Sión también está marrón, también está seco, no da fruto, no tiene grama verde. No es como Hermón, donde siempre hay rocío, donde siempre hay vida. Entonces David, en decir que la unidad es como el rocío del monte Hermón, él está diciendo que la unidad es tan dulce y tan poderosa que es como el agua que da vida. Es como la humedad sobre un monte seco que da fruto y que ayuda a que la grama esté verde y saludable. Y mira lo interesante del rocío. El rocío no lo produce el hombre. Si has ido a un campo, a un parque temprano en la mañana y sabes que la noche anterior no llovió, muchas veces aún si no había llovido ves que en la grama está mojado, ves el rocío. Eso no lo produce el hombre, eso lo produce el Señor.
Eso es algo que Dios hace. Eso no está dentro del control del hombre, sino fuera de su control. Y David sabe esto, por eso él dice lo siguiente: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío, como trae vida a un monte seco, así la bendición de la vida eterna proviene de Dios. Es algo que solamente Dios puede dar. Entonces, hermanos, como el monte Sión no se puede mover, no se puede obligar a que sea más alto, no se puede juntar al monte de Hermón para así tener rocío siempre. El monte no puede hacer nada para que dé fruto. No puede obligarse a que tenga gramas verdes. No hay nada que pueda hacer el monte. Por eso David habla aquí de que el rocío caiga de Hermón sobre Sión. Y eso lo hace ¿quién? Eso lo envía ¿quién? Eso lo envía Jehová. Eso lo hace Dios. Vean la imagen. Desde las alturas viene vida y viene bendición a las partes más bajitas. ¿De qué nos acuerda eso, hermanos? De Cristo. Estando Él con el Señor, con el Padre, ¿qué hizo Él? Descendió y se hizo hombre. Él bajó a este mundo oscuro, lleno de pecado. ¿Para qué? Para traer luz y para dar vida. Y en su cuerpo, en la cruz, no solamente es que hayamos perdón, ahí hayamos perdón de pecados, porque Él murió en nuestro lugar. Pero también vemos en Efesios 2 que es en su cuerpo, es en la cruz donde también se crea la unidad. Escuchen a Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La paz, la unidad, eso sucede a través de la sangre de Cristo. Jesús en la cruz, Él en su cuerpo nos une a nosotros, hermanos. Es de tal forma que Él hace la unidad, que en Efesios capítulo 4 leemos que somos llamados a mantener la unidad. No somos llamados a crearla, somos llamados a mantenerla, a luchar por tenerla, pero la unidad lo hace Cristo. Lo logró Él por nosotros en su cuerpo, en su muerte en la cruz. Entonces la unidad verdadera se halla en Él y en el Evangelio. Entonces, les quiero animar. La próxima vez que alguien en la iglesia, un hermano, hace algo que quizá te molesta o te ofende, vuelvo y lo digo, vamos a recordarnos que esa persona no es simplemente un miembro en la iglesia. Cristo murió por él, murió por ella, y a través de su sangre nos une con ese hermano, nos une con esa hermana. A través de su sangre Él nos hace un solo cuerpo en Él, como la cabeza. Entonces, como parte de mi cuerpo, no puedo ignorarlo, no puedo echarle de menos. No, tengo que luchar por tratar de estar bien con Él. Entre nosotros, entre la iglesia, entre los miembros, hay que batallar por tener y mantener la unidad. Pero eso comienza a reconocer que solamente es posible si todos estamos en Cristo. Solamente es posible si todos somos comprometidos con Él y con su palabra. De ahí partimos. Entonces, hermanos, para terminar, yo creo, puede ser, no estoy seguro que di esta ilustración una vez anteriormente, pero lo voy a dar de nuevo. Cuando nosotros, Grace Baptist Church, cuando nosotros buscamos dejar a un lado nuestro orgullo, nuestras preferencias, cuando tratamos de amarnos los unos a los otros más que a nosotros mismos, cuando nos humillamos para así buscar lo que es mejor para el prójimo, en ese momento
Nosotros somos como los dientes en un anillo de compromiso. ¿Qué hacen los dientes en un anillo de compromiso? Levantan al diamante. Cuando nosotros buscamos vivir de esta forma, somos como los dientes de un anillo y juntos, unidos, estamos glorificando a Cristo. Estamos exaltando al diamante que es Jesús, porque ese debe ser nuestro propósito, eso debe ser nuestro deseo. No exaltarnos a nosotros, sino que juntos como iglesia, exaltar a Él. Amén. Vamos a seguir orando por esto entre nosotros y vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para andar en unidad. Oremos. Padre amado, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Señor, si se dijo algo que no proviene de ti, pedimos que nos ayude a olvidarla, porque de nuevo lo que queremos es verdad de tu palabra. Y reconocemos, Señor, que nuestras propias fuerzas no podemos agradarte. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a andar en obediencia y en fe. Y gracias, Señor, por el amor que tenemos en tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.